Gloria a Dios. Segundo de Timoteo, capítulo 3, y en esta mañana me gustaría meditar unos minutos, que meditemos juntos unos minutos en la importancia de la Biblia. Yo creo que todos nosotros somos conscientes que la Biblia no es un libro más, sino que es el libro. Y una de las cosas interesantes de la iglesia es que así como a Israel se le llamaba el pueblo del libro, porque bueno, toda la vida de Israel giraba en torno a aquellas enseñanzas que habían recibido, así también el Israel espiritual, que es la iglesia, también se le puede llamar el pueblo del libro, porque bueno, es la Biblia nuestro manual de vida, es la Biblia lo que algo importantísimo en nuestra fe. ¿Está bien? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice de la siguiente manera: desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras. Pablo está hablando con Timoteo. Timoteo era un discípulo del apóstol Pablo. Y Pablo le dice: desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Lo leí en la versión traducción viviente, ¿verdad? Lo cierto es que la Biblia es sumamente importante, la Biblia es sumamente poderosa, y si bien no está en los puntos que quería tratar, pero en lo que hemos leído, qué importancia esa transmisión de la palabra hacia los niños, ¿verdad? Porque Timoteo no era un niño, ya era una persona adulta, era un joven adulto. Y allí en las palabras de Pablo le dice: Timoteo, vos desde tu niñez has sido enseñado en la palabra. Y aquella enseñanza lo había ayudado a seguir por el camino correcto y estar en la posición donde él está ahora, una posición de fe. Entonces, qué importante es cualquier inversión que nosotros podamos hacer dentro de nuestros hogares y fuera de nuestros hogares para poder transmitir la palabra a los niños, ¿no? A veces uno dice: bueno, pero no, parece que no me prestan atención, parece que no escuchan, o parece que lo que le digo les entra por uno oído y les sale por el otro. Pero lo cierto es que prestan atención, están escuchando, y esa palabra, que es poderosa, como la vamos a ver ahora, en algún momento va a producir un fruto en el corazón de ese niño. ¿Lo podemos creer? Amén. Entonces, como iglesia, oremos para que podamos seguir sembrando la palabra en el corazón de los niños, pero también nosotros, entre nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, no escatimemos las oportunidades, no escatimemos cualquier oportunidad que tengamos para transmitirle, no una prédica, pero sí un pasaje de la Biblia, una historia bíblica. Sembrarlo en el corazoncito de ellos, en la mente de ellos, esa palabra que seguramente Dios va a usar y la va a prosperar para que dé fruto para la gloria de Él. Amén. Entonces, qué interesante es que nosotros, podamos desde la niñez, tantas cosas nos hablan, ¿verdad? Desde que, según como enseñamos a nuestros hijos, si les enseñamos el respeto, si les enseñamos la disciplina, luego cuando pasan por esas etapas de la adolescencia y de la juventud, aquellas enseñanzas van a marcar cómo ellos van a transitar por esos momentos tumultuosos, ¿verdad? Que son la adolescencia. Lo mismo sucede en lo espiritual. Si nosotros queremos que ellos se mantengan aferrados a Dios o que sus corazones estén inclinados hacia Dios, hagamos todo el esfuerzo posible por sembrar la palabra en la niñez, desde chiquito. Amén. Que la palabra sea tocando el corazón de ellos, impregnando el corazón de ellos. No quería hablar de eso, pero me pareció muy importante resaltarlo, ¿verdad? Amén. Ahora,
¿Qué es lo que dice esto que acabamos de leer? ¿Qué es lo que Pablo dice en cuanto a la Escritura? En ese versículo 16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esa frase, hermanos, es sumamente importante para nuestra fe. El saber que no una parte de la Escritura, sino que toda la Escritura tiene su origen en Dios. Este libro al cual llamamos siempre a que vayamos a él continuamente, el que nos da respuestas para la vida en todas las áreas de la vida del ser humano, una de las cosas que tenemos que entender que es un libro, una sabiduría, una enseñanza que tiene su origen no en el corazón de Moisés o en el corazón de Esdras o en el corazón de vaya a saber quién, sino que tiene su origen en el corazón de Dios. Dios es el autor de la Biblia. Dios es el autor de cada palabra, de cada enseñanza. Es Dios quien ha soplado, ese es el sentido de la palabra inspiración. Dios ha soplado en algunos hombres que Él eligió la enseñanza para que ellos la dejaran por escrito y hoy nos llegue a nosotros a través de la Biblia. Amén. Amén. Toda la Biblia, toda la Escritura. No algunos pasajes. No solamente los salmos, no solamente las promesas. Ah, no, esta parte que me cincha las orejas, no, esto no es inspirado, esto es cosa de fulano nomás que se le ocurrió poner, no hay que darle corte. No, toda la Biblia es inspirada por Dios. Todo lo que leemos tiene su origen en el corazón de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque quiero remarcar la importancia del libro que tenemos en nuestras manos. Porque quiero remarcar la importancia de esa enseñanza que se presenta delante de nuestros ojos a través de la Biblia. Una enseñanza que tiene su origen en el corazón de Dios. Ese es el significado de la palabra inspirado. Y si la Biblia viene de Dios, si Dios es el autor, si Dios es quien inspira la Escritura, entonces lo que podemos decir de la Escritura es que en la Biblia no vamos a encontrar algo falso, no vamos a encontrar algo mentiroso, ni vamos a encontrar algo equivocado. ¿Y por qué puedo tener esta seguridad? Porque Dios, quien es el autor de la Biblia, es alguien que no miente, que no engaña, ni anda enseñando cosas equivocadas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. Capaz que si yo te dijera, mira, el autor de la Biblia es un tal Saavedra, bueno, ¿sabes lo que tenés que hacer con ese libro, no? Dejarlo en el estante. Pero no fue un tal Saavedra. El autor de la Biblia es Dios. Y Dios es alguien que no miente. Dios es alguien que no engaña. Dios es alguien que no tiene dobles intenciones y que trata de sacar ventaja para sí mismo, provocándole daño a los demás o engañando a los demás. Así no es Dios. Entonces podemos creer que esas virtudes y esas características de Dios las vamos a encontrar reflejadas en su palabra, en lo que es la manifestación exterior de lo que hay en su interior. Cuando nosotros soplamos, el aire que sale de nuestra boca, ¿dónde estaba antes? En nuestros pulmones. Si nosotros queremos meter aire, no soplamos, sino que lo que hacemos es aspiramos. Pero la palabra inspiración significa que Dios sopló. De su interior, Dios sacó las enseñanzas que hoy tenemos en la Biblia. Y eso que sale del interior de Dios es conforme a su naturaleza. Y Dios, como dice por ejemplo en Tito capítulo 1 versículo 2, Pablo en ese saludo, en esa carta, en el segundo versículo dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, si Dios por naturaleza no es mentiroso, podemos tener la certeza y la seguridad de que su palabra, que salió desde adentro de Él mismo y que fue soplada e inspirada sobre algunos hombres, esa palabra tampoco contiene mentira.
porque esa palabra viene del corazón de Dios. Amén. Por eso el Señor Jesús, ahí en Juan capítulo 17, verso 17, Él dijo lo siguiente: haz los santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Entonces, cuando nos enfrentamos a la Biblia, esta es la certeza que tenemos que tener. Por ahí los libros de la Biblia de estudio, cuando uno va a empezar a leer, tiene una introducción y te dice: este libro fue escrito en tal fecha, bajo ciertas circunstancias, y aparentemente el autor de este libro fue fulano. Y está bien, son datos correctos. Pero esto es lo que tenemos que tener en claro: que había alguien que estaba soplando sobre fulano, inspirando a fulano para que escribiera lo que escribió. Y ese es Dios. Amén. Dios es el origen de toda la escritura, de todo lo que está allí en ese libro, al cual haremos bien en leer cada día. Y tenemos que tener esta otra certeza. Ustedes dirán: pero qué pavada está diciendo el pastor. Pero créanme que hay gente que discute esto. Todo lo que está en la Biblia es verdad. No hay mentira, no hay engaño, no hay error. No es que podamos llegar a un punto de decir: no, pero acá hay una equivocación, Dios se equivocó. No. Hay un término para eso que es la inerrancia de la Biblia. Así que no hay error en la Biblia. Podemos leerla con esa confianza, con esa seguridad, con esa tranquilidad de saber que no estamos siendo engañados ni estamos siendo llevados por un camino equivocado o por un camino donde vamos a encontrarnos con sorpresa. Esto la Biblia no me lo advirtió y... No, tranquilo, la Biblia es verdad y vas a caminar en la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Lo otro que me pareció, bueno, de acuerdo a eso, el apóstol Pedro, en la segunda carta que él escribe, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19, de acuerdo a esto que acabamos de decir, Pedro también lo reafirma en estas palabras. Él, hablando de todo lo que habían vivido con Jesús, dice: debido a esta experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó, quien sopló a los profetas, y ellos hablaron de parte de Dios. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios. El libro que leemos cada día, el libro que tenés en tus manos, en el celular, donde sea que lo tengas, en la tablet, la computadora, ese libro tiene su origen en el corazón de Dios. No es el invento de Constantino, no es el invento de fulanino, eso surge en el corazón de Dios. Es Dios hablándonos a nosotros. Es Dios revelándonos lo que nosotros necesitamos conocer. Es esa revelación especial que Dios le da al hombre a través de su palabra. Una palabra que no tiene mentira, una palabra que no tiene engaño, una palabra que no tiene error. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, una de las cosas, aparte de lo que acabamos de decir, es interesante que estos versículos nos dicen, por ejemplo, en el versículo 17, que Dios usa su palabra con ciertos fines. No solamente nos vamos a quedar en esta mañana con la idea de cuál es el origen de la Biblia, sino que también en esta mañana vamos a pensar un poquito cuál es el fin, cuál es el propósito de esta palabra que tenemos en nuestras manos. Y uno de los primeros propósitos que hemos visto, y principalmente en la vida de Timoteo, es que la Biblia Dios la pensó
la sopló y nos la reveló para traer salvación al hombre perdido. Dice, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. ¡Qué impresionante! Es la palabra, ese instrumento que Dios usa para abrir la mente, para quitar las vendas de oscuridad, para alumbrar el entendimiento y para ayudarnos a nosotros que estábamos perdidos y en un camino de muerte, a pasar de ese reino de tinieblas al reino de la luz. La Biblia ha sido diseñada en el corazón de Dios para traer salvación a los hombres. Y nosotros que en algún momento que le dijimos a Cristo que sea nuestro Señor y Salvador, seguramente lo hicimos no porque el que nos estaba invitando a hacerlo tenía una linda cara o nos quería regalar algo, sino que lo hicimos porque nos compartió algún pasaje de la Biblia y aquella palabra penetró nuestra mente, penetró nuestro corazón y nos convenció, nos dio fe para salvación. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, qué importante es que nosotros podamos ver en este esfuerzo que seguramente todos nosotros tenemos, de querer ver a las personas acercarse a Cristo y disfrutar de una relación plena como la que tenemos nosotros hoy y poder alcanzar ese perdón eterno y poder tener sus nombres escritos en el libro de la vida. Qué bueno es entender que un instrumento que Dios usa para lograr la salvación de las personas es su palabra. De esa manera, si nosotros comprendemos esto, ¿qué deberíamos de empezar a hacer? ¿Qué me dicen ustedes? Empezar a comunicar la palabra de todas las maneras sabidas y por haber posibles. En tu estado de WhatsApp, en tu estado de Facebook, en Instagram, en la puerta de tu casa poniendo algún cartel, en tu trabajo, allí en el escritorio poniendo algo que esté transmitiendo un versículo de la Biblia, una palabra de la Biblia. La palabra es ese instrumento dado por Dios para producir la salvación de los perdidos. Amén. Sin duda que nuestra oración es importante, sin duda que la operación del Espíritu Santo también es importante, pero sin duda también que la palabra es ese instrumento que Dios nos ha dado para provocar fe en el corazón de las personas para que crean en Jesucristo. En el libro de Juan, capítulo 20, versículo 30, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas, dice el versículo 31, se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. ¿Para qué se escribió todo lo que allí estaba? Para que la gente creyera en Jesucristo y a través de esa fe pudieran alcanzar la salvación de su alma. Gloria a Dios. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 18, dice este pasaje: Él, hablando de Dios, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Ese nacer de nuevo es el mismo nacer de nuevo del cual Jesús le habló a Nicodemo. No se trata de un nacimiento biológico. No podemos nacer de nuevo. Ya nacimos una vez. Si alguien tenía la esperanza de... No, eso no va a suceder. Pero de lo que está hablando es del nacimiento espiritual. Por causa del pecado nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Y esa es la condenación, esa es la condición de toda la raza humana. Pero Jesús nos ha dicho que hay una posibilidad a través de la fe en Él
de tener un nuevo nacimiento espiritual y de esa manera salir de esa condición de muertos y tener una relación con el Padre, una relación eterna. Ahora, ese nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo, sin duda, es Él el que produce el nuevo nacimiento. No es que el nuevo nacimiento yo lo puedo provocar cambiando las ropas que uso, cambiando el peinado que tengo o dejando de hacer ciertas cosas. No, el nuevo nacimiento es algo, un milagro sobrenatural que Dios produce en mi vida. Ahora, este pasaje de Santiago lo que me está diciendo es que además, dentro de ese milagro del nuevo nacimiento, no solamente está la obra del Espíritu Santo, sino que está la obra de la palabra de Dios, quien es un agente, un instrumento en la mano del Señor para provocar ese milagro en mi corazón. Amén. Miren si será poderosa la palabra. Siempre recuerdo, capaz que vos te acordás también, allá en Montevideo, estamos hablando, no sé ni qué fue. Entre el 90 y el 2000, ahí en algún momento había una campaña muy grande en el Palacio Peñarol, creo que vos estás en el coro, y fuimos, y me acuerdo que habían invitado y llegó un grupo de políticos, creo que hasta algunos de los que siguen estando hoy en día. Y bueno, y allá estaban todos, ¿verdad? Pero me acuerdo que cuando llegó el momento de la palabra, cuando llegó el momento de la predicación, ellos se levantaron y se fueron. Y después en la interna, el comentario era que ellos mismos habían dicho que la Biblia era un libro peligroso porque provocaba cosas en el corazón de las personas. Ellos no se quedaron a escuchar, se levantaron y se fueron. Le tenían miedo a lo que la palabra pudiera provocar en su corazón. Y esa expresión es cierta. La palabra produce cosas en el corazón de la gente. Lo ha producido en nosotros y lo sigue produciendo en el corazón de muchos. Entonces, entendiendo nosotros esto, qué importante es que podamos comunicar la palabra de cualquier manera, vida y por haber posible. Hasta si tenés una remera con versículos bíblicos, ponétela para salir a tomar mate a la plaza. Y vos vas a decir, fui a tomar mate a la plaza. No, estuviste evangelizando en la plaza. No, pero si yo no hablé con nadie. No, pero tu remera, el versículo que estaba en tu remera estuvo ministrándole a las personas que estaban a tu alrededor. La palabra es poderosa, hermanos. Es un instrumento poderoso que Dios nos ha dado para poder ver estas manifestaciones milagrosas. Entonces aprovechemos toda oportunidad que tengamos para comunicar la palabra, un versículo, un pasaje, una historia. Algunos tienen más capacidades que otros y pueden hacer cosas muy lindas, otros somos más rústicos, pero sea como sea, comuniquemos la palabra. Peguemos calcamonías en la heladera en nuestra casa si estamos viviendo con personas que no tienen fe en Jesús. Y cada vez que vayan a abrir la heladera, está allí ese versículo. Y lo van a ver. No hay manera que no lo vean. Y ponemos algún cuadrito en el living de tu casa y la gente que llega a visitarte va a levantar la vista porque cada vez que vamos a visitar gente miramos, ¿verdad? ¿O no? Nadie mira, ¿no? Bueno, algunos. Y ahí van a ver un cuadrito y lo van a leer. Y ese versículo le va a ministrar. Porque la palabra de Dios es poderosa. Amén. Dice ese pasaje de Santiago, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Entonces, uno de los motivos por el cual Dios ha inspirado su palabra y nos ha dado esta revelación es para salvar a los que están perdidos. Nosotros hemos sido salvados por la palabra. Tal vez no recordemos en este momento qué pasaje fue el que tocó nuestro corazón. Y sí recordemos la persona y digamos, no, fulano me llevó a los pies de Cristo. Sí, fulano lo hizo, pero seguramente él te habló una palabra. Seguramente él te citó algún texto de la Biblia. Y esa palabra estuvo produciendo algo en tu corazón. Porque ese es el poder que ella tiene. Amén.
Otro de los usos. Dios usa la Biblia para salvar a las personas. Dios usa la Biblia para corregirnos. Ahora ya no me gustó. Esa es la parte que no es inspirada. Esa no es la parte inspirada. Dios usa la Biblia para corregirnos. Ese versículo 16 dice: es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Yo cuando estaba meditando en esto pensaba, ¿no? Si saliéramos a hacer una encuesta y preguntaríamos qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, en 3 millones de uruguayos que somos, seguramente vamos a tener 3 millones de respuestas diferentes. ¿O no es así? Entre los que estamos acá, seguramente no todos vamos a tener la misma definición de lo que es correcto o incorrecto, porque somos muy subjetivos. Nuestras experiencias, nos hacen a veces diferir entre qué es lo correcto y lo incorrecto. Ahora, miren qué bendición es tener la Biblia. Porque la Biblia es la regla única que nos ayuda a todos, sin importar quién seamos ni dónde estemos. Es la Biblia la regla única que nos ayuda a diferenciar lo que es correcto de lo que es incorrecto. Hoy en día se habla mucho de nuestra sociedad, es muy, se me fue la palabra, las cosas que son malas para uno no lo son para el otro. Relativo. Es todo muy relativo, ¿verdad? De repente unos dicen no, pero esto no es malo, otros dicen sí, esto es malo, no, esto es bueno, esto es todo muy relativo, según con el lente con que se mire. Pero nosotros como creyentes tenemos un libro que es la regla única para que nosotros podamos diferenciar qué es lo correcto de qué es lo incorrecto. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, no solamente Dios usa la Biblia para salvarnos, sino que Dios usa la Biblia para mostrarnos qué es lo que está mal en nuestras vidas. Nosotros no siempre somos tan objetivos como para decir, bueno, sí, yo estoy mal en esto, en esto. Es parte de nuestra naturaleza. Pero de repente agarramos la palabra y la estamos leyendo y vemos que allí hay una enseñanza que nos toca el corazón. Y nos damos cuenta que nosotros caemos en eso que está allí revelado. Y nos damos cuenta de que necesitamos cambiar en algún área. Ahora, esto es lo interesante de la Biblia también en este punto. La Biblia no es solamente un libro de fe. La Biblia no solamente habla de los temas de la fe. La Biblia habla de todos los temas del ser humano. Habla de las relaciones entre esposos, habla de las relaciones padres a hijos, hijos y padres, habla de cómo debe ser la forma de trabajar, de comportarnos en el empleo, habla de cómo deben ser los que son patrones para con sus empleados, habla de cómo deben ser en todos los aspectos de la vida del ser humano. Si nosotros tenemos una duda en cuanto a una decisión en nuestra vida, lo mejor que podemos hacer es decir a la Biblia, porque seguramente allí vamos a encontrar una enseñanza que nos va a mostrar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entonces queda atrás esa duda. ¿Será que estoy haciendo bien? ¿Será que no estoy haciendo bien? ¿Será que es correcto? ¿Será que no es correcto? Recién hablábamos con Mauricio, él me presentaba una situación de alguien de otro departamento. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que tenés que ser honesto, que tenés que ser transparente, que tenés que ser así, tenés que ser allá. Ahí está la regla. No sé si me logro explicar lo que quiero decir, ¿verdad? Pero Dios la usa para corregirnos. Y lo mejor que nosotros podemos hacer es permitirle a la palabra que nos corrija. Porque es la regla perfecta. Es aquella que está libre de
de toda subjetividad. A veces, sí, bueno, le pateé el perro porque él me hizo tal cosa. No, eso es subjetividad. Estás queriendo justificar algo que sabes que está mal poniéndole un cartel de bueno. Pero cuando vas a la Biblia te das cuenta que las cosas o son de una manera o son de otra. ¿Está bien? Entonces Dios usa la Biblia para corregirnos. Y el versículo 17, por último, Dios usa la Biblia para prepararnos y capacitarnos para que hagamos toda buena obra. Una de las cosas hermosas de la revelación de la palabra es que Dios pensó en nosotros desde la eternidad, no solamente para salvarnos, sino también que Él ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. Hay cosas que Dios ha preparado desde la eternidad para que vos, yo, nosotros como iglesia podamos hacerlas. ¿Sabías eso? Amén. Ahora, lo cierto es que muchas de esas cosas no las podemos hacer de la noche a la mañana. Necesitamos una preparación. Necesitamos ser enseñados, ser capacitados. Todos los que hemos cumplido alguna función laboral sabemos que hay un proceso antes de que hagamos un tiempo, antes de que hagamos las cosas correctas, en las que tenemos que ser enseñados. Alguien nos tiene que enseñar. El helado se pone de esta manera. Lavar la cuchara antes de poner el segundo gusto. Necesitamos ser enseñados, ser capacitados. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo es con la palabra de Dios. La palabra nos capacita. Y la palabra nos enseña. Y es una obra que Dios hace a través de su palabra continuamente. No es que, bueno, yo ya leí la Biblia de tapa a tapa 3 veces, ya estoy preparado para toda buena obra. No, estás preparado para las obras que podés hacer con lo que has recibido hasta acá. Pero para las otras, Dios va a tener que seguir trabajando en tu vida. Es una escuela continua. Dios está continuamente preparando, trabajando sobre nuestra vida a través de su palabra para que cada vez podamos ir alcanzando esas obras hermosas que Él espera que nosotros hagamos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Un ejemplo de eso, por ejemplo, lo encontramos en el libro de Efesios. En Efesios capítulo 6, los que son estudiosos, ¿qué está allí en ese capítulo 6 de Efesios? La armadura del cristiano, ¿no? Del creyente. Y a través de esa enseñanza, uno empieza a leer esa enseñanza y ¿qué empieza a descubrir? Que hay un mundo espiritual a nuestro alrededor que se nos opone y que nos hace guerra, y que muchos de los conflictos que vivimos en nuestro día a día no tienen que ver con el mal carácter de las personas, sino que tiene que ver con ese mundo espiritual que está allí queriendo atacar sobre nosotros. Ahora, cuando venimos a Cristo, ignoramos esto. Y porque lo ignoramos, vemos muchas veces las situaciones como simplemente un tema de roce. Ah, no, con aquel no me llevo, aquel no me aguanta, aquel tiene mal carácter. Pero cuando vamos a la palabra y empezamos a ser enseñados por la palabra, nuestra mente se empieza a abrir, empezamos a ser capacitados en algo, para que podamos llegar a algo más, y empezamos a entender, no, ya no se trata solamente de cómo es su carácter. Ahora entiendo que también hay algo espiritual detrás. Y empezamos a leer la armadura y nos damos cuenta de que hay armas que son defensivas, que son sumamente importantes. La coraza, el escudo de la fe. A veces nos queremos embarcar en ciertos asuntos y no tenemos el escudo de la fe tan fuerte como para resistir lo que va a empezar a venir. Y quedamos tirados por el piso. Entonces ahí a través de la palabra nos damos cuenta que la fe es algo importantísimo en la vida del creyente. Es un escudo que va a apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces mi fe tiene que fortalecerse. Tengo que fortalecer la fe. Porque si no, el enemigo va a tirar cualquier flechita y esa flechita se va a clavar en mí y me va a derrotar. Tengo que fortalecer la fe. Ahora, ¿cómo yo entiendo esto que no es algo natural? A través de la revelación de la palabra. Y ahí voy creciendo.
Y ese pasaje de Efesios 6 me habla también del yelmo de la salvación. El yelmo es el casco que se ponían los soldados en la cabeza. Y eso tiene un significado, una enseñanza, que lo que nos está queriendo transmitir es que nuestros pensamientos, nuestra mente, que va a ser un campo de batalla, porque el enemigo va a querer atacar sobre tu mente para desanimarte, para hacer que tengas pensamientos equivocados. Ahora, tu mente tiene que estar protegida. ¿Con qué? Con la seguridad de la salvación. Vos tenés que sentirte seguro en lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Gloria a Jesús. Y esa seguridad de la salvación va a impedir que cuando el enemigo venga a tu oído a susurrarte, Dios ya no te quiere. Mirá lo que hiciste. Mirá lo que estás haciendo ahora. Ya quedaste condenado para el infierno. Y Él va a venir con eso, va a tirar esos dardos de fuego sobre ti. Pero como tenés una seguridad de quién te salvó y de el poder que tiene la obra de Cristo en la cruz y el poder que tiene la sangre de Jesús para guardar tu salvación, entonces cuando el enemigo venga a susurrarte y a querer desanimarte en cuanto a tu relación con Dios, fácilmente vas a poder decir, no, yo estoy seguro en lo que Cristo hizo por mí en la cruz. ¿Nos damos cuenta? Ahora nosotros no nacemos con este conocimiento. Lo vamos adquiriendo. ¿Cómo? A través de la Biblia. Y así podría seguir hablando. Cada una de las partes de la armadura tiene un significado. Y estamos hablando de armas defensivas, de defensa. ¿Cuál es el arma de ataque que tenemos? Bien, Marina. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Ahora, todas estas cosas, ¿cómo las vamos conociendo? A través de la enseñanza. La Biblia nos capacita, la Biblia nos prepara. Y de esa manera nosotros vamos avanzando en el camino de la fe y vamos subiendo en los diferentes grados y vamos... Dios va pudiendo darnos mayores responsabilidades y vamos pudiendo alcanzar esas obras que Dios tiene preparadas para nosotros. Y tal vez en las primeras etapas de nuestra fe tenga que ver con, no sé, con venir a limpiar el piso. Pero vas avanzando en el camino de la fe y Dios te va preparando y Dios te va trabajando en tu vida y van pasando los años y en cierto momento ya no estás pasándole el trapo al piso, sino que estás detrás de un púlpito predicando la palabra de Dios, llevando a alguien a los pies de Cristo, orando por un enfermo, reprendiendo algún demonio. Y vos decías, qué locura, yo hace 10 años atrás, impensable que pudiera estar haciendo esto. Pero acá estoy siendo usado por Dios en esta área. Ahora, las cosas no ocurren por casualidad. No es que la vejez te capacitó. Es la Biblia lo que nos capacita. Amén. Podemos ser personas de muchos años y ser inmaduros en el mundo espiritual y no poder ser usados por Dios en cosas, solamente en cosas muy, muy básicas. ¿Por qué? Porque no hemos crecido. No nos hemos dejado capacitar por la palabra. Me logro explicar, ¿verdad? Entonces Dios usa su palabra en todas estas cosas. Y termino. ¿Por qué te acabo de decir todo esto? Para que te enamores de la Biblia. Para que la leas de día y de noche. Para que medites en ella. Para que apartes tiempo para estudiarla, para profundizar, para que hagas de la Biblia ese libro sin el cual no podés vivir. Hoy tenemos muchas facilidades para estar en contacto con la palabra. La tenemos en el celular, la tenemos en los dispositivos que andamos arriba. No es que siempre vas a tener que andar con un libro bajo el brazo. A veces
sé, vas al hospital, tenés que esperar ahí que te atiendan, lo que sea. Date una miradita en el Facebook, fíjate lo que Raquel postea o todo lo que vos quieras, pero también decís, bueno, voy a aprovechar estos 5 o 10 minutos y abrite la Biblia y la lees. Me puedo explicar, ¿verdad? Lo que quiero decir es que debemos sentir urgencia por leer la Biblia, por meditar, por conocer y también por compartir la palabra de Dios. Un versículo, un texto. Eso tiene un impacto tremendo en las personas que la escuchan. No en vano, ¿qué le dijo Dios a Josué? En el capítulo 1, versículo 8. ¿Recuerdan? En esta versión dice: estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Gloria a Dios. Gracias. La Biblia es importante. Hacete un especialista, un conocedor. Crecer en